Muy bien, tenemos aquí ya en los estudios al señor Sergio Alba. Él es candidato al Congreso por Lima del PPC con el número 25, que está ahí al lado derecho. En medio tenemos al señor Alexis Meléndez, candidato al Congreso por el APRA con el número 4, él ya ha venido hace unas semanas aquí al programa. Y tenemos a Claudia Cornejo, candidata al Congreso por el Partido Morado con el número 10. ¿Cómo están? También por Lima, todos. Buenas noches, gracias. ¿Qué tal? Pero hasta ahora son candidatos, pero no está definido, porque todas las listas, menos el FREPAP, han recibido observaciones por parte del Jurado Electoral Especial. ¿Han coordinado ya ustedes con los encargados de sus respectivos partidos para ver si en 2 días va a ser posible hacer subsanar todas estas observaciones? Sí, correcto. Justo en el grupo de WhatsApp de los candidatos del Partido Aprista Peruano hemos estado revisando y es algo subsanable, lo indica el personero, y creo que tranquilamente en estos 2 días vamos a poder dar solución a este trámite administrativo y continuar con la carrera política que ya hemos empezado. Uno de los problemas es que los miembros de la Comisión Permanente debieron el mismo 18, dice el Jurado Electoral Especial, porque acá hablamos con el señor Tueste y nos dijo que no era así, pero bueno, finalmente es la autoridad la que decide, que no era necesario pedir licencia, que no es obligatorio, que muchos congresistas piden la licencia porque a ellos les conviene hacerlo y con 6 meses de anticipación. ¿Qué va a hacer el señor Mulder? ¿Qué es lo que le ha manifestado? ¿Qué es lo que sabe? Bueno, como le acabo de mencionar, estaban revisando los mensajes, sí, exacto, las observaciones, que principalmente falta por la falta de algún documento que se ha tenido que presentar en su debido momento, y en el caso del compañero Mauricio Mulder también. ¿Va a presentar él una licencia o no? La verdad desconozco, todavía no tengo esa comunicación, pero en la línea general el personero ya indicó que de todos los candidatos las observaciones son subsanables, y obviamente el compañero Mauricio está dentro de ese grupo. Sí. ¿Qué dice el señor Alba, que quería también informar sobre las observaciones? En camino acá a la entrevista he sabido de algunas cosas, pero en realidad son errores materiales. Te hablo a nombre del PPC, todo subsanable, y cosas que pueden ser más trascendentales finalmente no va con nosotros, ¿no? Hasta el momento son, creo, errores materiales. No tengo el dato exacto. Todo ha sido documentos. Pero con tanta experiencia en el PPC, tantos años. Pero te digo, no tengo el dato exacto. Viniendo, he sabido de toda esta información, no tengo el dato exacto, pero creo que no hay mayor complicación en el caso del PPC. Y en el Partido Morado, digamos, más que el partido en sí, que es nuevo, el señor Guzmán ya tuvo, digamos, problemas con el ROP, ¿no es cierto?, en las elecciones anteriores. Tendría que ser pues muy escrupuloso en la documentación presentada. Yo creo que han tratado de ser escrupulosos en la documentación y efectivamente nosotros creo que no vamos a tener ningún problema en este caso, así como lo menciona el compañero del PPC, que cualquier tipo de observación probablemente sea levantada de manera documentaria, ¿no? Ok, o sea, pueden garantizar, digamos, a los electores que van a ir, porque solamente está el FREPAP, el pescadito, se les hizo finalmente. Por el momento. Por el momento. Ahora, solo para aportar algo, hay mucha responsabilidad en los partidos políticos a quienes llevan. Y te digo una anécdota, no sé si ustedes, pero yo estuve en la firma del pacto ético que se dio hace un par de semanas, hace menos, y me dejó una espina un poquito fea porque mientras estuve ahí, yo estuve en segunda fila junto al grupo de PPCistas que fuimos. Era prácticamente el hemiciclo en la etapa que acabamos de salir, insultos, silbidos, se paró el que encabeza la lista del APRA, lo insultaron. Entonces, cuando teníamos un poquito de esperanza de tener mejores candidatos para evitar este radicalismo que hemos llevado, la verdad yo vi todo lo contrario y me penó mucho, sobre todo en un pacto ético, ¿no?, que debería ser todo lo contrario. Entonces, o sea, estamos hasta ahorita en lo mismo, digamos, respecto al tema de... Que dicho sea de paso, no es un pacto, es una imposición prácticamente, porque un pacto supone el acuerdo de las fuerzas, y creo que ninguna de las fuerzas se ha reunido para poder establecer estas líneas o firmarlas, mejor dicho, sino que el jurado las plantea. Pero más allá de eso, sea quien sea y la diferencia que tenga. Creo que esa es justamente una de las propuestas que nosotros estamos llevando, Verónica, de poder hacer una política diferente, ¿no? Una política decente, en la cual ciertamente vamos a tener que conversar con otras agrupaciones políticas para poder sacar adelante aquellas reformas que son parte de las 8 reformas que como partido político estamos presentando como agenda parlamentaria para las elecciones de enero del 2020. Sí. Deben de haber escuchado ahora a nuestros invitados, hablaban sobre el objetivo que debería ser de este Parlamento, que dura 1 año y meses. Y es el tema de las reformas políticas y, a decir de ellos, también de la elección de los nuevos magistrados del Tribunal
Constitucional. ¿Ustedes han conversado y políticamente, partidariamente, tienen también esa intención? Hay Por dos cosas supuesto. que quiero rescatar de tus invitados previos. Número uno, que lo estaba conversando con la candidata del Partido Morado. Número uno, tenemos que ir como candidatos a un hemiciclo, a un congreso de diálogo, de consenso. Totalmente contrario a lo que hubo en los últimos 3 años. Y el otro, que sí es una apuesta del PPC, es que estamos yendo con proyectos en conjunto como partido y que van en la línea de las necesidades que se necesitan previo al Bicentenario. Reforma política, reforma judicial. En nuestro caso vamos a velar por el capítulo económico de la Constitución. Y un factor que es muy importante, que lo evaluamos antes que salga esta encuesta y que es muy necesario, es el tema de la inseguridad ciudadana. Pero vas a escuchar cuando traigas a cualquier candidato del PPC con las mismas propuestas, porque es un año y medio importantísimo. Entonces, un candidato que salga a decirte voy a hacer reformas en el trabajo, en el tema de educación, en el tema de salud, quizás te está vendiendo un poquito cebo culebra. Es un año y medio indispensable para estos puntos y como PPC vamos comunidad, incluso en enero vamos a presentar ya los proyectos que vamos a llevar al Congreso. ¿Qué dice Lapra? En la misma línea, y considerando que principalmente la posición del partido en este caso es la defensa de la democracia y el respeto a la Constitución, el no vulnerar estos cambios que se han estado escuchando de repente, principalmente en el capítulo económico, que es lo fundamental que nosotros debemos preservar. Y más allá de eso, creo que la ciudadanía principalmente tiene mucha expectativa en este proceso electoral, principalmente por los rostros nuevos que presenta cada partido político, y ahí la responsabilidad de ellos también para poder elegir de manera responsable, revisando los perfiles de cada candidato, para que después no caigamos en estos errores que ya en el Congreso pasado hemos vivido, de conflicto, de agudización de los problemas, que creo que a las finales no lleva a ningún lado y por el contrario afecta a los intereses principalmente de los ciudadanos, y nosotros tenemos que estar ahí por ellos principalmente. Hay una palabra que siempre se ha repetido en el Congreso, en este último Congreso, y es el fujiaprismo. Es un cliché, como lo mencionaba hace unos días, principalmente creo por un sector odiador del APRA. ¿Por qué? Porque se basa, por ejemplo, en función al conjunto de decisiones que se tomaron a partir de una mesa directiva. Un partido político o los partidos políticos que estaban también, en el hemiciclo, ¿no?, tuvieron que conformar, por ejemplo, la mesa directiva, y había un sector de izquierda radical que simplemente no quería participar o quería una posición diferente, y el estar coincidentemente por las circunstancias en una misma lista parlamentaria para escoger una mesa directiva no quiere decir que hay una alianza. El APRA jamás ha tenido alianza, y lo aseguro que creo no va a tener una alianza con el fujimorismo, a quien, por ejemplo, yo creo que ha sido uno de los principales actores o la agrupación que ha causado toda esta realidad, más allá de las acciones que también, dicho sea de paso, el presidente Vizcarra también contribuyó para generar todo este caos y este conflicto. ¿Qué dice Claudia? Bueno, yo añadiría lo dicho antes, que nosotros evidentemente tenemos una plataforma que presenta 8 temas prioritarios, donde por supuesto está la reforma política, por supuesto está la reforma judicial, por supuesto hay propuestas que atienden la inseguridad ciudadana. Sin embargo, me permitiría mencionarte 3 que para mí son bien importantes. Una tiene que ver con la agenda de igualdad de oportunidades, equidad de género. Violencia cero. Hoy día solamente han habido 2 feminicidios. En lo que va del año vamos contando 140 mujeres muertas. 44. Ahí tenemos que tener un accionar de fiscalización a aquellas entidades que trabajan estos temas, a fin de que sean mucho más eficientes en la atención de las víctimas y en la prevención. Entonces es un tema que no podemos postergar. Otro tema importantísimo dentro de esta agenda de igualdad de oportunidades tiene que ver con la brecha salarial. Hoy por hoy, hombres y mujeres no ganan lo mismo por el mismo trabajo. La brecha en el Perú es alrededor del 30%, y hace 2 años se pasó una ley, la 3079, que justamente establecía bandas salariales a fin de poder cerrar estas brechas por el mismo trabajo. Eso es algo que tenemos que revisar. Es una ley que, si bien es cierto es un avance, tiene ciertas imperfecciones que hace que su implementación sea muy complicada. Y finalmente, el tema de la reforma del Congreso. Y ahí hay 2 factores importantísimos. Uno es el tema de la inmunidad. Evidentemente la propuesta tiene que ver con una simplificación para el levantamiento de inmunidad que puede ser, por ejemplo, por la Corte Suprema en un plazo no mayor de 30 días, ¿no? Vamos a ir, si les parece, una pausa y luego regresamos para hablar solo de la inmunidad parlamentaria, a ver cuáles son las propuestas. Claro. Pero tenemos que pasar el 20% en efectivo. Mira, vos, me enteré que quieren bajar los aranceles. Necesito que tu bancada me bloquee esa iniciativa porque necesito subir un poquito los precios. Igual siempre has contado conmigo.
nos cayó un dinerito extra. Lo mismo de siempre, por favor. Ay, ceñito, va a pensar que soy yo, pero no es... Bueno, vamos a hablar sobre la famosa inmunidad parlamentaria. El 78% de unos encuestados por Ipsos asegura que quiere que desaparezca la inmunidad parlamentaria. ¿Cuál es la propuesta del PPC? Mira, nosotros hemos tocado este tema dentro de la reforma política y definitivamente la inmunidad parlamentaria tiene que ser levantada por un tercero, ¿no? Ya sabemos qué ha pasado durante los últimos años, Otorongo no come otorongo. Yo he trabajado en el Congreso durante 7 años, sé lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. ¿Conoces a los otorongos? Y las cosas que hay que cambiar. Digamos, hay gente que trabaja muy bien, hay congresistas rescatables, eso es definitivo, ¿no? Pero digamos, una gran mayoría, y es la percepción de la ciudadanía, es que hay impunidad entre ellos, ¿no? Un tercero tiene que levantar, todavía no lo hemos decidido, puede estar entre el TC, puede estar entre la Corte Suprema. Pero sí que se salga por supuesto que sí, del Congreso de la República. Okay. Hoy tenemos unas encuestas, ¿no? Y tenemos pues estos políticos tradicionales que dicen, el ciudadano de pie no sabe, no entiende lo que es la inmunidad. 78% quiere que no haya inmunidad. Un porcentaje de 80% decía cierren el Congreso. Entonces eso que el ciudadano no sabe, eso es mentira. Y es parte de esta política tradicional donde el congresista o el político se cree un semidios inalcanzable, todopoderoso, 4 filtros para llegar a él. Eso tiene que cambiar. Mira, yo todo un romántico de la política, yo soy de las canteras del PPC. Yo he comentado en este cónclave que hemos tenido en el partido, mi opinión es, no necesitamos inmunidad. Yo como ciudadano sé de mis actos y puedo asegurarte cuáles van a ser mis actos a futuro. Yo me conozco bien, tengo una formación política, no tengo nada de por medio que o sea, pueda si sentirme... quisieran meterte cabe por alguna investigación que estés haciendo, no van a tener cómo hacerte una acusación, una denuncia. Para penal. nada. Pero hay algo que es verdad. Vamos a enfrentar a mafias muy difíciles de llevar en el proceso y creo que la inmunidad sirve para algo, ¿no? Y el otro tema es que no puede aparecer un candidato, y es lo que pienso a manera personal, a decirte que la inmunidad en este año y medio la van a sacar porque no es posible. Entonces... ¿Cómo que la van a sacar? Hay candidatos que ya dijeron, vamos a retirar la inmunidad para los congresistas, ¿no? Entonces, en un año y medio no lo vas a hacer. Entonces... La gente pide que quiten la inmunidad y aprovechan muchos candidatos a decirte, yo lo voy a hacer y no es verdad. Claro. Necesitamos que un tercero la levante y esa es la línea donde va a ir el Partido Popular. Pero para eso también necesitas 87 votos. Correcto. Porque te refieres obviamente Correcto. que no vamos a eliminar la inmunidad, pero necesitas 87 votos Correcto. de todas las agrupaciones que van a entrar. Consenso en un año para poder hacer cambio constitucional y que no sea el Congreso, sino otra institución la que se encargue de hacer el levantamiento de la inmunidad. Eso también va a ser difícil. Va a ser difícil, pero yo creo que va a haber mayor consenso en ello. Okay. Es lo que Vamos creo. a ver. Sí. ¿Qué dice la? Yo creo que en realidad el pueblo, cuando ha respondido a esta encuesta, no es que ha dicho que no quiere la inmunidad. Lo que el pueblo no quiere es la impunidad. Porque el origen de esta figura parlamentaria en realidad no fue para poder, digamos, salvarse de asesinatos, de actos delictivos hacia la mujer o hacia la familia, sino fue para poder preservar la acción parlamentaria. Y cuando estos congresistas o diputados o senadores tomen una acción, por ejemplo, de fiscalización a un alcalde que está cometiendo actos de corrupción, de repente alguien, un tercero vinculado a esa autoridad local, una denuncia hacia el congresista y de repente se cae todo el proceso. Entonces, ese no es, digamos, el fondo verdadero. Lo que la ciudadanía y lo que yo y lo que entiendo también nuestro amigo del PPC quieren es que, por ejemplo, que no tengamos congresistas que de repente matan a un familiar y no les pasa nada, congresistas que le meten la mano a una aeromoza y no pasa nada, congresistas que violan y no pasa nada. Eso es lo que la ciudadanía no quiere. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante educar políticamente a la ciudadanía en diferenciar lo que es la impunidad y la inmunidad. Pero ¿cuál es la propuesta prista para La este propuesta Congreso? prista es Y el la respeto a la inmunidad, pero no los actos de impunidad. O sea, ¿hacer cambios en el reglamento? No, porque la impunidad, digamos, es un acto ajeno a lo que es la práctica o al rol que debe tener el congresista. El respeto a la inmunidad parlamentaria por la figura que tiene esta persona que representa a un sector de la sociedad es muy importante. No me queda claro. Entonces, ¿qué dicen sobre la inmunidad? Que quede como está y Hay que hacer reformas, por ejemplo. Si yo fuera congresista, ya fui electo,
y mañana más tarde mato o cometo un acto delictivo, yo no merezco estar protegido por la inmunidad Claro, parlamentaria. eso es lo que usted va a decir Eso como hay que el que ha cambiarlo. perpetrado ese Eso acto, hay que pero cambiarlo. el resto de congresistas es el que Por eso, a los que hay que fiscalizar. En ese detalle hay que cambiarlo, porque El ni reglamento, para mí entonces. ni para los otros congresistas se puede permitir ese tipo de actos, porque por ese tipo de reglamento que existe, muchos congresistas les han pasado piola, como se diría en estos años, y no Luciana les ha León, pasado por nada. ejemplo, todas las acusaciones Todas, que tiene, todas no las- debería esperar hasta que se levante la todas inmunidad, las digamos, pers- si es que no hubiera esto. Todas las personas que cometen un acto delictivo antes de ser congresistas, durante el tiempo que son congresistas y que no tenga que ver con su práctica parlamentaria de un reclamo por lo que está quizás fiscalizando o por lo que está denunciando a una autoridad corrupta, merece ser sancionado y hay que hacer los cambios correspondientes, evidentemente. Claudia. Yo diría, Verónica, que lamentablemente en los últimos años, en los últimos tiempos, la inmunidad ha servido justamente para impunidad. Entonces, es por eso que nosotros decimos, la inmunidad tiene que tener un proceso de levantamiento que sea mucho más ágil, ¿no? Por un tercero, tiene que salir del Congreso. Nosotros estamos proponiendo en ese sentido la Corte. La Corte Suprema. Efectivamente. Y Pero habría que cambiar la Corte Suprema también, ¿no? Y bueno, hay ¿Cómo será eso? que hacer varias revisiones, ¿Cómo pero sobre hacer? todo que sea ágil. Porque tampoco puede ser un proceso que demore pues un año, tiene que ser una cosa que nosotros estamos proponiendo 30 días. Si tenemos al presidente del Poder Judicial acusado de haber favorecido a una persona que estaba siendo denunciada por lavado de activos, o sea, es complicado. El señor César Inostroza ha salido ahora, pero tiene Efectivamente, años ahí en el efectivamente. Poder Judicial. Sí. Y hay muchas quejas siempre de los abogados sobre estos magistrados de la Corte Suprema, que son 15 solamente, pero en realidad hay como más de 20, ¿no? Porque son los suplentes. Entonces las cosas tampoco, digamos, no son totalmente transparentes en la Pero- Corte Suprema. Pero tenemos que empezar los cambios en algún Por sitio. algo. Tenemos que empezar. Y yo creo que la importancia de este Congreso es que, si bien es cierto, es año y medio, puede sentar las bases para que el 2021 haya mejores elecciones. ¿Ustedes tampoco creen que van a poder hacer esos cambios ahora o sí? Nosotros ¿Son más optimistas? pensamos que sí hay cambios que se pueden dar y, como bien ha dicho el compañero del PPC, estos cambios se pueden dar evidentemente conversando, concertando. Lo que sí tenemos ¿Con que el hacer, fujimorismo también? concertando con todas las fuerzas que quieran Y con sacar el aprismo. adelante, con todas las fuerzas que quieran Si es sacar que llega. adelante al país finalmente, llegar. ¿no? De eso se trata. Yo creo que la ciudadanía ya está bastante cansada de ver mucha confrontación. Entonces le pregunto porque están llevando en su lista a dos postulantes al Congreso que estuvieron en el Congreso pasado, Sí. que han sido muy claros, ¿no es cierto?, sobre el trabajo que se ha hecho en el Congreso, distante o lejos de los fujimoristas, el señor Así es. de Belaunde y el señor Gino Costa. Sí. No sé si ellos volverán otra vez al Parlamento, pero por eso pregunto yo, ¿también tendrían que conversar con el fujimorismo? Yo creo que ambos y todo, en general la bancada, es una bancada de centro que lo que busca justamente es el diálogo a fin de que haya mejores políticas que atiendan las necesidades de los ciudadanos. Y ese creo yo que es el espíritu del partido y eso es lo que estamos llevando nosotros como plataforma. El PPC se hizo extrañar en el último congreso. Lo he conversado con políticos, con algunos congresistas que han salido, con especialistas. Siempre hemos cumplido este rol. No me gusta mucho la palabra, pero es el encargado de llevar el consenso, de evitar siempre este tema del radicalismo entre un lado, los enfrentamientos. Y yo creo, ya que mencionas el fujimorismo, yo creo que hay una oportunidad importante para que ellos tengan una nueva mirada de lo que tienen que hacer en este Congreso. Yo confío bastante, sobre todo, en la gente correcta. Yo soy becado de una fundación alemana, la Konrad Adenauer, y cuando he tenido la oportunidad de compartir aulas con ellos, he compartido con gente de distintos partidos y es otra generación, tiene otro pensamiento. Ha golpeado bastante la ciudadanía con sus reclamos y lo que ha pasado en el Congreso y yo creo que es una oportunidad para hacer bien las cosas y efectivamente, como decía la candidata del Partido Morado, es indispensable el diálogo en este Congreso para llegar a acuerdos, porque para los que no saben, para poder aprobar una ley necesitas consenso primero de tu Con bancada todo, y sí, luego y con el resto de así es, bancadas. así Entonces es indispensable. Quien no lo tenga en mente es mejor que no vaya. Que no se dedica a la Por política en favor. general, digo yo. Y ya, Por bueno, favor. otro tema que se ha tocado ahora y que también obviamente tenemos que preguntar es el tema del financiamiento de los partidos. Estuvimos a un representante también del Partido Morado y le preguntamos sobre el financiamiento, por ejemplo, del señor Guzmán durante todo este tiempo, sobre Sí. sus mítines y eso. Sí. Y dice él que no fue muy claro, de repente se molestó un poco también, y decía que
¿Eran los propios militantes los que estaban aportando? ¿Cómo están haciendo las cuentas en general en todas las agrupaciones? Efectivamente, el Partido Morado es un partido que tiene 10.000 militantes y esta campaña es una campaña que va a ser austera porque finalmente está siendo financiada por aportes voluntarios de esos militantes. Y es así que estamos llevando las cuentas muy claras, de manera muy transparente. No, pero anterior, digo, los meses pasados, porque el señor Guzmán ha estado haciendo campaña, ¿no es Por cierto? supuesto, pero efectivamente, o sea, el partido se financia con esos Esos aportes 10.000 voluntarios. militantes. Con los aportes voluntarios, así es, sí. ¿Y la llevan una militancia. cuenta sobre cuánto aporta cada uno? ¿Es voluntario o...? No, es voluntario y además... O sea, no son los 10.000, no creo que los Es 10.000 digan sí. Bueno, No es obligatorio. No es obligatorio, pero digamos que hay bastante camiseta dentro del partido y hay mucho aporte y eso todo está transparentado con cuentas que son llevados por el secretario general. El APRA, que ha tenido problemas también. Conversábamos Seguramente, ayer con la como señora todos. Nidia Vilches, que va por el número 2. Que va con el número 2, así es. De pronto efectivamente. sorprendió a todos. ¿A usted también lo sorprendió, no? No, no me sorprendió porque reconozco en Nidia una compañera de gran trayectoria, militancia, Así no haya sido conocedora. elegida. Ha sido invitada y es una decisión de la Comisión A Política dedo. y del Tribunal Nacional de Elecciones. Puede llamarse a dedo, puede llamarse designada por los méritos, depende del enfoque, ciertamente subjetivo. Pero lo importante es que en el caso del partido Apresta es un partido con muchos años y tiene casas del pueblo, tiene locales que usted debe saber brindan servicios a la sociedad, tiene la academia, tiene la oratoria, la clínica odontológica, el corte de cabello. ¿Se Entonces, autogestiona? Se autogestiona y cubre esos gastos, pero además... siempre ha habido eso. Obviamente. Y hemos visto que ha habido plata de fuera. Pero además también, desde mi perspectiva y desde mi posición, de lo que yo he conocido en estos 15 años, si algo aprendí en el partido es que cuando nosotros íbamos a una campaña, desde la más sencilla, la más mínima, a la final de los gastos, no nos daba un candidato, no nos daba un dirigente, sino que cada uno de su propio bolsillo gastaba. Y creo que esa es una práctica que normalmente se ha desarrollado en los últimos años. Es cierto que en los últimos meses de repente han habido ciertas denuncias o ciertas especulaciones con algunos dirigentes de El señor Alba Castro, por ¿no? ejemplo, ¿verdad? Pero lamentablemente son acciones particulares que están siguiendo un proceso y que seguramente tendrán que aclarar y manifestar qué pasó ahí, porque si recibió, el APRA no lo vio. Y... No está por lo menos oficial. Exacto, pero entonces puede estar no oficial. yo le hablo de lo que es lo oficial, de lo que yo he visto, de lo que yo he vivido. Y desde ahí yo le digo que cada militante hace su mejor esfuerzo y se lo puedo demostrar terminando, si gusta, la entrevista acá en el grupo de WhatsApp, las conversaciones, compañeros, hay que hacerla apoyar. La compañera de Comas Marlene me dice, ¿cómo hacemos? Me dice, en una semana no nos va a alcanzar el tiempo, pero ya estamos contra el tiempo. Pero por lo menos en el APRA, el partido que yo represento, el partido que yo participo, suceden estas cosas, por lo menos en la militancia base que está ahí bien metida, ¿El PPC? organizando. Hace años nos pusieron la etiqueta del Partido de los Ricos, ¿ya? Por falta de... El señor Alan García fue, ¿no? No recuerdo. Sí, claro, fue el señor Alan García, Ok. pero después se amistaron porque fueron juntos. Bueno, así es. yo no participé de esa alianza por decisión propia, pero por deficiencias en la comunicación no respondimos. Partido de los Ricos no somos, definitivamente no somos. Es importante que la reforma llegue a lo antes posible, como los países de primer mundo, donde no hay una gama de 20 partidos, simplemente hay 2, 3, y el Estado pueda darle el financiamiento correcto a los partidos políticos para que tengan una manera de manejarse sin necesidad de estar recurriendo. Es que hay muchos vacíos. Todo lo que ha sucedido en los últimos meses, en los últimos años, es por los vacíos. Todo el mundo ha hecho lo que ha querido. El Partido Popular Cristiano se autofinancia y tiene un presupuesto que todos saben que es del presupuesto público. El presupuesto público no es para las campañas. No, te hablo en la vida, en la permanencia de un partido político. En las campañas estamos acostumbrados a hacer autofinanciamiento de reuniones. Para esta campaña, cada militante ha pagado, que va a participar, 2.000 soles. Estos 2.000 soles han servido para tener un taller de capacitación, para traer especialistas, para almuerzos en todas estas semanas. Pero es importante que se reforme esta medida para que los partidos ¿Qué tipo de tengan forma cree que sería la mejor? el presupuesto público O incluido sea, que para las todos campañas. que todos aportemos para las campañas también, de todas las agrupaciones. Digamos, es que también tenemos que ir a la reforma política y a la reforma donde tengamos menos partidos políticos, ¿no? Bueno, van a haber filtros, entendemos, en el 21, ¿no? Correcto. Por ejemplo, una buena medida
a manera personal pienso que es la pauta publicitaria, donde todos van a tener el mismo tiempo y la misma disponibilidad para que lo puedan hacer. Ese es un ejemplo de lo que hay que hacer con el tema del financiamiento Sí, público. muy bien. Muchas gracias a nuestros invitados, mucha suerte. Vamos a leer nuevamente los nombres, las agrupaciones y los números por los que ellos están yendo. El señor Sergio Alba, del PPC, va por el número 25. El señor Alexis Meléndez, por el Partido Aprista, número 4. Y Claudia Cornejo, del Partido Morado, con el número 10. Muchas gracias. Acompáñanos, por favor, a ver nuestra sección Así es la nuestra. Así es.